Vamos a hablar acerca del cáncer colorectal. Es un cáncer muy importante. En la mayoría del mundo se está haciendo cuando ponemos hombres y mujeres juntos, o el más importante o el segundo más importante, a veces hasta la tercera causa de muerte por cáncer en pacientes en Latinoamérica, y en Costa Rica no es diferente. Y vemos que la incidencia está creciendo y obviamente tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico precoz con colonoscopía, y es importante que los pacientes hagan estas pruebas que pueden detectar la enfermedad antes que sean cáncer, cuando sean pólipos o cuando sean cáncer en estadios 1 y 2, cuando la mayor parte de la enfermedad se cura. En ASCO este año no tuvimos nada que digamos que haya sido algo nuevo, que trae opciones nuevas para nuestros pacientes, pero aprendimos mucho acerca de opciones que ya existían en relación a cómo y cuáles pacientes son los pacientes que de verdad pueden tener beneficio de ciertas cosas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver el rol de oxaliplatin en pacientes con carcinoma rectal, tanto en relación al uso de oxaliplatin como radiosensibilizador o después de la radioquimioterapia, para ver si de una manera adyuvante el oxaliplatin puede añadir beneficios a los pacientes con carcinoma recto. Vamos a ver algo que se usa mucho en centros especializados en Estados Unidos, que se llama la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, que se usa mucho para enfermedad intraperitoneal, en especial cáncer de colon, pero también, por ejemplo, pseudomixoma, que sí es una enfermedad diferente. Lo que vamos a estar enseñando hoy no tiene que ver con pseudomixoma peritonei. Pseudomixoma peritonei es una entidad que tenemos un adenocarcinoma que es muy poco celular, y lo que vemos son como piscinas de mucina. Eso no es lo que vamos a estar hablando. Vamos a hablar de aquellos pacientes con cáncer de colon que tienen metástasis peritoneales y que con eso serían hasta entonces candidatos no solo a resección, pero también a la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. Les voy a enseñar que lastimosamente el primer ensayo clínico de tamaño adecuado aleatorizado nos enseñó que eso no nos ayuda, y es algo que estamos dejando de hacer. No estamos dejando de hacer la cirugía, y vamos a hablar un poco acerca de eso también. Después vemos para pacientes con enfermedad metastásica sin mutación en RAS, si el uso de panitumumab solo como terapia de mantenimiento después de terapia con quimio y panitumumab ayuda a pacientes, o si tenemos que mantener 5-fluorouracil como una parte de la quimio para el mantenimiento también. Vamos a ver que en verdad panitumumab solo fue inferior al mantenimiento con 5-fluorouracil y panitumumab, entonces también eso no cambia lo que hacemos de rutina, y confirma otros estudios que hemos tenido con cetuximab y con bevacizumab, que necesitamos en verdad la combinación de la quimioterapia básica, el 5-fluorouracil, que sigue siendo nuestro caballo de batalla en carcinoma metastásico colorectal, y la terapia blanco, porque eso nos ayuda a mantener el control, mantener la respuesta de los pacientes por más tiempo. Y obviamente hoy en oncología yo no puedo hacer una ponencia en que no se hable de inmunoterapia. No me dejan salir de la casa si no hago eso. No tiene nada que ver con las compañías que hacen la inmunoterapia, pero es porque sí son los avances más interesantes que hemos visto en los últimos años, y en carcinoma colorectal es un poco diferente. En carcinoma colorectal no es como melanoma, no es como cáncer de pulmón, no es como cáncer de cabeza y cuello, en que la mayoría de los pacientes pueden tener un beneficio si usamos la inmunoterapia sin tener un buen biomarcador. Para cáncer colorectal usamos mucho instabilidad microsatelital o deficiencia de los genes de mismatch repair para poder seleccionar los pacientes. Si tratáramos todos los pacientes con cáncer colorectal con inmunoterapia, no vemos beneficio, y obviamente no hubiéramos empezado a usar estas medicinas para esta entidad. Por eso es tan importante seleccionar cuáles son los pacientes con carcinoma colorectal metastásico que tienen un beneficio con inmunoterapia, y eso es lo que vamos a hablar en los próximos 20 minutos más o menos. Empezando con el rol de oxaliplatin en cáncer colorectal, cáncer rectal específicamente, vamos a ver esos tres resúmenes, 3500, 3501 y 3502, que nos enseñan los resultados de tres estudios. PETAC6, que es un estudio europeo, ADORE Trial, que es un estudio internacional, y el FORWARD, que es un estudio hecho en China. Y eso es lo que nos están enseñando, es añadiendo al cuerpo de evidencia que ya tenemos que el oxaliplatin no nos ayuda a hacer con que la radioterapia funcione mejor.
Ya sabemos que añadiendo 5-fluoracil a radioterapia tenemos mejores resultados y les voy a enseñar una diapositiva confirmando eso. Y lo más importante es que hemos hecho una cantidad grande de estudios y esos estudios no nos han enseñado que el oxaliplatin, mientras hacemos la radiación, añade cualquier beneficio en desenlaces clínicos. Este es el estudio del Dr. Sauber de Alemania, publicado hace 14 años, que fue lo que estableció el uso de quimioterapia y radioterapia neoadyuvantes concomitantes para pacientes con carcinoma rectal. Eso fue un estudio con más de 800 pacientes que se le autorizaron a recibir cirugía, que era el tratamiento de rutina, seguido por radiación, 50.4 Gray, con 5-fluoracil al mismo tiempo, seguido de 5-fluoracil con leucovorin por 4 meses de manera adyuvante. El brazo que era experimental fue el uso de la neoadyuvancia, que usaba el mismo régimen, pero antes de la cirugía, y les voy a enseñar los resultados que fueron positivos, no para supervivencia global. La supervivencia global de pacientes que recibieron terapia neoadyuvante o adyuvante fue igual, pero el beneficio de la terapia neoadyuvante fue que hubo más preservación del esfínter, fue más fácil hacer las cirugías de acuerdo con los cirujanos, tuvimos menos pacientes que tuvieron recaída en su enfermedad localmente, también tuvimos menos problemas de estenosis, de anastomosis y de una manera general hubo menor toxicidad, porque mientras el recto está donde está antes de la cirugía, el intestino delgado no cae y la toxicidad de radiación es menor que si hubiéramos hecho la radiación después de la cirugía, cuando ya este espacio existe y el intestino delgado cae, con eso no tiene más problemas de diarrea, más problemas de inflamación del intestino delgado. Por eso fue que eso se hizo el tratamiento patrón oro y tratamos de añadir en varios estudios que ven ahora en pantalla a ver si el oxaliplatin le añadía beneficio clínico o no. Y lastimosamente todos esos estudios que obviamente se hicieron porque en carcinoma de colon en estadios 2 y 3, añadir, especialmente 2 con alto riesgo y 3 para todos los pacientes, añadir oxaliplatin mejora la enfermedad, el tiempo libre de enfermedad. Entonces la idea era ver si del punto de vista de radio sensitización se podía tener mejor desenlace clínico también y lastimosamente vimos en varios estudios antes de ASCO y estos estudios que les voy a enseñar ahora en ASCO que fueron negativos. Ese es el estudio PETAC6, pacientes con estadio 2 o 3 de carcinoma de recto con menos de 12 centímetros hacia el ano, que se podía operar y hicieron estadiamiento por resonancia, se le autorizaron a recibir capecitabine con radiación o capecitabine, oxaliplatin y radiación. Pacientes después recibían terapia adyuvante con capecitabine solo para pacientes que estaban en el primer brazo y capecitabine con oxaliplatin para los pacientes en el brazo experimental. Y aquí vemos los resultados principales de la manera que un resultado principal se debe enseñar. Se ve todo el gráfico completo, va de 0 a 100%, todos los pacientes están ahí, no hay ningún truco para tratar de enseñar una diferencia pequeña de manera que parezca más grande. Y vemos que no hay ninguna diferencia. A su izquierda vemos el tiempo de supervivencia libre de enfermedad, que nos enseña que el coeficiente riesgo fue 1, o sea, no hay ninguna diferencia entre los dos brazos, y un valor de P de 0,84, que obviamente no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa. A la derecha de la pantalla se ve el gráfico de supervivencia global, y aquí vemos que tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa, y si algo, parece que el brazo con oxaliplatin fue un poco peor. Como no hay diferencias, lo que decimos es que añadir al oxaliplatin de una manera neoadyuvante a la radiación no tuvo beneficios, es algo que de verdad no deberíamos estar haciendo de rutina. Eso nos trae el estudio FOR, que es el estudio chino, que además del brazo con oxaliplatin también tiene un brazo interesante sin nada de radiación. Lastimosamente no es un estudio grande suficiente para cambiar la rutina, pero les voy a enseñar el resultado. Los pacientes recibieron 5-fluoracil con radiación en el brazo control o oxaliplatin de manera en el régimen FOLFOX con radiación o el régimen FOLFOX solo sin radiación, seguido de excisión mesorrectal total, y después de eso pacientes tenían seguimiento y obviamente los que estaban en FOLFOX recibieron más o menos 6 meses de FOLFOX y hubo obviamente el grupo que no recibió nada de radiación.
Y aquí vemos las curvas y vemos que las curvas están todas juntas, no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa y menos que fuera clínicamente importante. Los números absolutos para el grupo que no hizo radioterapia fueron un poco más pequeños, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Lo que no tenemos son datos de recaída y enfermedad local, de cómo fue la cirugía de esos pacientes, etcétera, que es lo que ya sabíamos del estudio de Sauer, que sí hay un beneficio de radioterapia. Entonces, solo este estudio no se puede usar para dejar de hacer radiación. Tenemos que seguir haciendo radiación, de preferencia de una manera neoadyuvante, para el cáncer rectal de pacientes con tumores T3 y T4 o con ganglios linfáticos positivos. La conclusión, PTAC6 y FORC, la conclusión que podemos tener para hoy es que añadir oxaliplatin no ayuda, no mejora los desenlaces clínicos de nuestros pacientes y no hay que hacerlo. Podemos seguir con fluoropirimidina sola o como 5-fluoracil o como capecitabina oral para pacientes mientras hagan su radiación neoadyuvante para cáncer rectal. Del punto de vista de postoperativo, ¿qué hacemos? ¿Vale la pena hacer oxaliplatin o no? Eso es lo que vamos a ver ahora con el estudio ADORE. En este estudio, pacientes con estadio 2 o 3, y el estudio estratificó pacientes en esos dos estadios después de la cirugía para que podamos entender cuáles son los pacientes que de verdad tienen el beneficio del oxaliplatin. La mitad de los pacientes recibió FOLFOX, la otra mitad recibió 5-fluoracil solo. Y aquí vemos que hubo mejoría de la supervivencia libre de enfermedad y no hubo ninguna diferencia estadísticamente de supervivencia global para el grupo de pacientes como un todo con estadio 2 y 3. Eso es importante que chequemos los estudios de subgrupos y aquí vemos para el subgrupo de estadio 3 con ganglios linfáticos positivos que sí hay una diferencia importante por dos razones. Es una diferencia que es estadísticamente significativa, el valor de P va muy bajo, menos de 0,05, y la diferencia clínica es del 15% de una manera absoluta. Entonces, sí es una diferencia importante. La supervivencia fue de más o menos 50% con 5-fluoracil solo a más o menos 64% con oxaliplatin. Entonces, sí hay un rol para la adyuvancia con el oxaliplatin, no para la neoadyuvancia con radiación, pero para la adyuvancia después de la cirugía por aquellos 4 meses que los pacientes van a recibir terapia adyuvante después de la cirugía. Y eso obviamente es un beneficio que vemos para estadio 3, pero no vimos para estadio 2. Del punto de vista de supervivencia global, solamente aquellos pacientes que tienen enfermedad N2, o sea, más de 3 ganglios linfáticos positivos, fueron los pacientes que tuvieron mejor supervivencia, pero la diferencia de supervivencia libre de enfermedad es tan grande que sí creemos que vale la pena usar el oxaliplatin para aquellos pacientes con linfonodos positivos. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora de rutina? ¿Cuál es el próximo punto de investigación? Lastimosamente, entre el 20 y el 50% de los pacientes que hacen cirugía para cáncer rectal no llegan a tener condición clínica buena suficiente para hacer terapia adyuvante. Por eso lo que estamos tratando de hacer ahora es traer la terapia con quimioterapia adyuvante para antes. O sea, tratar de hacer todo el tratamiento sistémico y toda la radiación antes que los pacientes lleguen a cirugía. Y hay una serie de estudios, Prospects, TNT, rápido, que van a tratar de traer toda la quimioterapia adyuvante con FOLFOX o CAPOX, más radiación con 5-fluoracil o capecitabina, para solamente después de todo eso hacerse la cirugía, y eso esperamos que por lo menos ayude con que la mayoría de los pacientes puedan tener el beneficio si tienen, obviamente, estadio 3. Siempre hay dificultades, ¿cómo va a confirmar uno si hay estadio 3 antes de hacer la cirugía? Por eso es importante que tengamos buenos métodos diagnósticos como endoscopia con ultrasonido o resonancia magnética por equipos que estén acostumbrados a hacerlo. Eso nos trae al segundo punto de otra enfermedad que se empezó, de otra modalidad de tratamiento que se empezó a hacer de rutina sin que hubiéramos comprobado de una manera aleatorizada en estudios de fase 3 que tenía un beneficio. Y les voy a enseñar que lastimosamente quimioterapia hipertérmica intraperitoneal no mejora supervivencia libre de enfermedad y no mejora la supervivencia global de pacientes con cáncer colorectal metastásico con enfermedad solamente en peritoneo. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, primero, así es como se hace. Es un procedimiento bastante complejo. Solamente centros en Estados Unidos de universidad que son académicos y han entrenado
tienen este procedimiento de alta complejidad. Uno necesita obviamente una máquina que se parece mucho a una máquina de diálisis, que lo que va a hacer es infundir la quimioterapia, que va a ser caliente. Obviamente hay termómetros, hay todo un control de calidad para que eso no esté ni demasiado caliente ni poco caliente. Y eso obviamente hizo con que este tratamiento se hiciera un nicho y hay una cantidad de universidades que sí lo hacen. Nosotros en el Sylvester sí es algo de lo que recibimos más pacientes internacionales para hacerlo. Y lo que es importante darse cuenta, que le voy a decir en la próxima diapositiva, es que la cirugía para resección lo más completa posible de enfermedad peritoneal sí tiene beneficio. Lo que no enseñó, lo que no hemos visto beneficio es de la quimioterapia hipertérmica. ¿Por qué? Porque aquellos beneficios teóricos de hacer una quimioterapia con dosis muy alta local no son tan importantes como, por ejemplo, hacer la quimioterapia sistémica de una manera que sea más adecuada por más tiempo. Eso fue lo que a mí nunca me gustó del concepto de la quimioterapia hipertérmica, es que el tratamiento solo se hace una vez. Cuando vemos quimioterapia en cáncer de ovario intraperitoneal, vemos que hay un beneficio, pero los pacientes la reciben de manera repetitiva por varios ciclos. La quimioterapia para cáncer de colon yo siempre creí que no funcionaba y este estudio confirma mi bias. Y lo que vemos aquí es lo básico de por qué carcinomatosis peritoneal es tan importante en cáncer colorectal metastásico. El gráfico que vemos tiene tres curvas. Tiene una curva para pacientes con enfermedad metastásica a los pulmones, tenemos la curva del medio, que es para pacientes con metástasis al hígado, y tenemos la curva más de abajo, enseñando que pacientes con metástasis en peritoneo de cáncer colorectal tienen peor resultado que aquellos pacientes con metástasis solo para pulmones o solo para hígado. El promedio, la mediana de supervivencia global es solo de 16 meses versus 19 meses para hígado y 25 meses para pulmón, por lo menos en esta serie, antes que tuviéramos las quimioterapias que tenemos hoy, pero nos enseña que hay un problema y que eso es una enfermedad bastante agresiva. Y tuvimos una serie de estudios con miles de pacientes, algunos retrospectivos, otros prospectivos, pero no aleatorizados, que nos enseñaron que podríamos llegar a una supervivencia mediana global de más o menos 30 a 40 meses cuando se hacía resección intraperitoneal añadida de la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. A la derecha de esta filmina lo que vemos es el único estudio de fase 3 hecho en Holanda que enseñó que la cirugía con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, una aplicación mientras se hace la cirugía, mejoraba la supervivencia global. Y este es el único estudio que estableció para enfermedad colorectal metastásica, no para pseudomixoma peritonei, que sí vale la pena hacer la cirugía. Obviamente este estudio nos separó y no nos dijo qué era lo que estaba funcionando, si era la cirugía, porque uno va y hace la resección máxima posible de la enfermedad, o si era de verdad la quimioterapia intraperitoneal. Y eso es lo que el estudio Prodigy 7, que se presentó en ASCO este año, viene a traer, a dejarnos sin duda. Pacientes que lograron ir a cirugía y tuvieron cirugía completa, que se define como enfermedad residual con menos de 1 milímetro, se aleatorizaron a recibir HIPEC o no. HIPEC es como en inglés se dice la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, y todos los pacientes después de eso sí recibieron quimioterapia sistémica de acuerdo con el patrón de su unidad. Y aquí vemos las dos curvas, supervivencia global, no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa y tampoco hubo diferencia en supervivencia libre de recaída. Y lo que vemos es que si la mediana de la supervivencia global llega a 40 meses, lo que nos enseña que la combinación de cirugía y tratamiento sistémico es lo que tenemos que hacer para esos pacientes. En la Universidad de Miami tenemos algunos estudios que siguen, que lo que están tratando de hacer es comparar quimioterapia hipertérmica intraperitoneal con tratamientos repetidos en ciclos interperitoneales, y eso ojalá en el futuro nos diga si sí vale la pena, como sí vale la pena, por ejemplo, en cáncer de ovario, y eso es algo que vamos a seguir estudiando. Pero la rutina hoy cambia y no debemos usar quimioterapia intraperitoneal hipertérmica fuera de ensayos clínicos. Lo que sí hay que hacer es tratar de llegar a la resección máxima de esta enfermedad por cirujanos habilitados y con experiencia en esta enfermedad, y obviamente después de eso el tratamiento sistémico adecuado
del cual vamos a hablar un poquitito más. Y eso es lo que les acabo de enseñar de las conclusiones. Con eso llegamos al tercer tema. Tenemos hoy una cantidad grande de opciones de tratamiento para pacientes con cáncer colorectal metastásico. Casi al fin de esta parte, de esta sección de la presentación, les voy a enseñar cómo tomamos decisiones hoy. Lo que es importante para entender este estudio en particular es que casi siempre empezamos con 2 quimioterapias, 5-fluoracil y oxaliplatin o irinotecan, o cetuximab o panitumumab o bevacizumab, dependiendo de características de los pacientes. Aquellos pacientes que no tienen mutaciones en RAS y que no tienen el colon izquierdo, que es el colon de donde viene el primario, son los pacientes que pueden tener beneficio con el uso de panitumumab o cetuximab en primera línea. Después de segunda línea y tercera línea, el lado del colon de donde viene el tumor no es tan importante, pero obviamente no tratamos pacientes con mutaciones en KRAS o NRAS con cetuximab o panitumumab. Lo que este estudio, el Valentino, trató de hacer fue ver si pacientes que empezaban tratamiento con FOLFOX hasta más o menos 4 meses, si después el mantenimiento con 5-fluoracil y panitumumab o panitumumab solo sería mejor. 5-fluoracil es una medicina relativamente fácil, no tienen tantos efectos secundarios, un poco de síndrome de manos-pies, un poco de bajos conteos, un poco de cansancio, pero la mayoría de los pacientes lo aguanta y no sufren mucho en términos de efectos adversos mientras lo hacen. Y la verdad, le puedo decir que panitumumab es un poco menos tóxico en relación a erupción cutánea que cetuximab, pero así como cetuximab no es una medicina que a los pacientes les gusta estar por mucho tiempo porque la erupción cutánea sí les molesta. Entonces, algo que para mí nunca hizo mucho sentido este estudio. La idea era saber, o me hubiera gustado más saber si 5-fluoracil solo hubiera sido suficiente para el mantenimiento, pero así se estudió y se enseñó que los pacientes que recibieron 5-fluoracil con panitumumab tuvieron mejores resultados que los pacientes que recibieron panitumumab solo, lo que nos confirma que terapia blanco-molecular, anticuerpos monoclonales para EGFR o VEGF en carcinoma de colon no nos ayudan solos a mejorar desenlaces clínicos como mantenimiento. Tenemos que tener algo de quimioterapia. Mi rutina casi siempre es empezar con FOLFOX. Tengo muchos colegas que prefieren empezar con FOLFIRI porque creen que la neuropatía es un problema, pero cuando usamos el tipo de estrategia stop and go que empezaron con los franceses, aunque los italianos en verdad habían empezado la misma estrategia con FOLFIRI unos cuantos años antes, hemos visto que si pacientes reciben algún tipo de mantenimiento, sea 5-fluoracil solo o 5-fluoracil con bevacizumab o con panitumumab, sí hay un beneficio y los pacientes no se mueren antes de lo que se hubieran muerto si hubieran recibido todo el tratamiento con el FOLFOX y el tratamiento blanco más adelante. Entonces es importante, cuando vemos pacientes con cáncer de colon metastásico, entender que ellos van a pasar por un maratón. Ellos van a estar en tratamiento por mucho tiempo. Antes de cualquier tratamiento, la mayoría de los pacientes se morían en menos de 6 meses. Con 5-fluoracil solo llegamos a más o menos 12 meses de supervivencia mediana. Con las opciones que tenemos hoy, en especial para pacientes que no tienen mutaciones en RAS, llegamos a una supervivencia mediana de más o menos 30 meses. Entonces los pacientes van a recibir el tratamiento por mucho tiempo. Por eso es importante tener estrategias de empezar con los tratamientos efectivos, hacer con que la enfermedad, la cantidad, la carga de tumor baje bastante y luego tratar de equilibrar las relaciones entre los efectos adversos y el beneficio de la terapia. Entonces, la mayoría de los pacientes hoy lo que hacemos es empezar tratamiento con FOLFOX y un tratamiento blanco y después de más o menos 3 a 4 meses, cuando tenemos la respuesta ideal, pasamos a usar 5-fluoracil con bevacizumab o con anti-EGFR como un mantenimiento. La parte del anti-EGFR a veces lo tenemos que parar porque los pacientes no aguantan tener la erupción cutánea por tanto tiempo, aunque muchos tienen beneficio clínico con el uso de oxaciclina. Podemos hablar de eso en el momento de preguntas. Y eso nos trae al cuarto y último tema de la discusión hoy. Como les dije, no podemos hablar de ningún tipo de cáncer sin hablar de inmunoterapia. Y aquí enseñamos el estudio Keynote 164, que es un estudio de pacientes con instabilidad microsatelital alta recibiendo pembrolizumab con diagnóstico de cáncer colorectal. Es un estudio sencillo, es un estudio de un brazo
enseñando una respuesta de más o menos 32%, pero lo que es muy interesante son las curvas que vemos aquí. Ustedes ven la flecha, no aparece la flecha, pero lo que pueden ver es que sí hay un plató. La verdad es que se estabiliza la curva y ojalá lo que estamos viendo aquí en pacientes con instabilidad microsatelital alta es lo mismo que vemos en pacientes con melanoma y en una minoría de pacientes con cáncer de pulmón, que es que esos pacientes tienen control de la enfermedad por mucho tiempo. El seguimiento no es muy largo, aquí vemos hasta más o menos 14, 16 meses. Ojalá con el tiempo la curva sí siga ahí de alta en los 40%, ojalá con tratamientos combinados, por ejemplo, con ipilimumab, se pueda subir esta curva un poco más, como se ha subido en melanoma también. Una supervivencia global del prácticamente el 80% en 14 meses es muy interesante para pacientes que ya habían recibido por lo menos una línea de tratamiento. O sea, es algo que puede ser revolucionario para algunos pacientes, no lo va a ser para la mayoría porque menos del 15% de pacientes tienen instabilidad microsatelital alta, pero para esos pacientes sí puede hacer una diferencia grande. Aquí vemos otros estudios, Keynote 164, como les enseñé, con más o menos 63 pacientes, otros estudios con entre 40 y 90 pacientes, enseñan resultados muy parecidos con pembrolizumab y nivolumab, y no les enseñé aquí, pero hay un estudio que es una combinación de nivolumab con ipilimumab, que enseña respuestas que llegan al 50-60%, y por eso el FDA en Estados Unidos ha aprobado no solamente pembro y nivolumab como agentes únicos, pero la combinación de ipilimumab y nivo como una de las opciones para pacientes que tienen o instabilidad microsatelital alta o deficiencia de los genes de mismatch repair. Y eso nos trae la rutina hoy en Estados Unidos para pacientes con cáncer colorectal y otros tipos de tumores gastrointestinal para los cuales usamos esos marcadores. En el futuro, lo que esperamos es ver si se puede traer esos tratamientos para la primera línea en pacientes con instabilidad microsatelital alta, y la idea es tratar de ver si en la adyuvancia, como es un momento donde hay menos carga tumoral, la inmunoterapia podría ser de un mejor resultado, y eso es lo que estamos viendo en esos estudios que les enseño aquí en la pantalla. Eso nos trae casi al fin de nuestra charla. Lastimosamente, no todo lo que empezamos tiene buenos resultados. Ese es un estudio de cobimetinib con atezolizumab, una combinación de un tratamiento que inhibe MEK con un inhibidor de PDL1, lastimosamente en una población no específica, no seleccionada por biomarcadores. No hubo beneficio clínico, es un estudio negativo. Regorafenib, que no es de las mejores medicinas, pero obviamente sí tiene un rol para pacientes que ya fallaron todo lo demás. Eso sería una posibilidad que falló y que no la vamos a usar, por lo menos no de esta manera. Ahora hay que ver si en pacientes con instabilidad microsatelital o con deficiencia en mismatch repair genes, si eso podría ser una combinación de beneficio. Y eso nos trae el resumen de lo que hacemos para pacientes con cáncer colorectal metastásico hoy. Usamos una combinación de 5-fluoracil o de fluoropyrimidina con oxaliplatin o irinotecano. A eso lo añadimos algún tipo de anticuerpo monoclonal, casi siempre o bevacizumab o cetuximab. Panitumumab es una opción donde está disponible. Y para aquellos pacientes con alteraciones en microsatélites o con deficiencia de mismatch repair genes, esos son pacientes que sí podemos usar inmunoterapia también con pembrolizumab y nivolumab o la combinación de nivolumab con ipilimumab, como aprobó el FDA hace unas pocas semanas. Aquí tenemos los biomarcadores clínicos y moleculares que usamos para tomar decisiones hoy. Aquellos pacientes con estadio 2, pero en especial estadio 3, debemos considerar el uso adyuvante de 5-fluoracil con oxaliplatin o capecitabina con oxaliplatin. Para aquellos pacientes con estadio 2 y deficiencia de los genes de reparación del ADN, no se usa quimioterapia. Esos son pacientes que tienen mejor pronóstico y que los estudios enseñan que quimioterapia con 5-fluoracil sola no es de beneficio. Y lo que sí hay que mencionar aquí es que si un paciente tiene estadio 3 y deficiencia de los genes de reparación del ADN, sí se puede usar quimioterapia con oxaliplatin y esos pacientes sí tienen un beneficio. Es solo con la fluoropirimidina sola que no vemos un beneficio en esos pacientes. Obviamente, si pacientes tienen mutaciones en RAS, KRAS o NRAS, no usamos cetuximab o panitumumab. Aquellos pacientes que tienen tumores que empezaron del lado derecho son pacientes que no usamos, en especial en primera línea, no añadimos
cetuximab o panitumumab a la quimioterapia. Y finalmente, como les dije, aquellos pacientes con inestabilidad microsatelital alta o deficiencia de los genes de reparación del ADN, sí se puede usar inhibidores de PD-1 con o sin inhibidores de CTLA-4. Y eso nos trae el resumen de esta ponencia, que para pacientes con cáncer rectal no debemos usar oxaliplatin añadido a la radiación, pero que sí pacientes con estadio 3 debemos considerar el uso de oxaliplatin de forma adyuvante o una mejoría de 15% para pacientes con ganglios linfáticos positivos. No debemos más usar HIPEC, que es la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica para pacientes después de cirugía. La cirugía sí debemos seguir haciendo y los pacientes deben tener resección máxima, dejando menos de 1 milímetro de enfermedad sobre el peritoneo, y esos pacientes deben también seguir tratamiento sistémico de acuerdo con las características de biomarcadores y clínicas que tengan. Pacientes que reciben terapia con panitumumab no deben recibir mantenimiento con panitumumab solo. Los pacientes que reciben quimioterapia y tratamientos blancos moleculares sí deben seguir a un tipo de quimioterapia, casi siempre 5-fluoracilo capecitabina, con o sin bevacizumab o inhibidor de GFR, para que tenga el mejor resultado con la mejor relación beneficio y efectos secundarios. Y finalmente, la inmunoterapia también aquí está y va a seguir como un tratamiento patrón oro para pacientes con cáncer colorectal, desde que esos pacientes tengan las características que nos hacen con que ellos sí respondan al tratamiento. Muchas gracias, creo que me quedo por aquí. Tenemos tiempo para preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la excelente presentación y la capacidad de resumir tanta información, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Y como ayer no tuvimos preguntas acerca de cáncer de pulmón o cualquier cosa que quieran saber de oncología global o carrera o fútbol, podemos hablar. Ah, bueno. No campeonatos locales. El tema es amplio, entonces. Y tampoco hablo de política en Estados Unidos o Brasil. Y menos en Costa Rica, por favor. Me imagino que todos se están recuperando aún de las elecciones, entonces no tocamos el tema. Por favor. Sí, a nivel local, pues es interesante desde el punto de vista de un tratamiento neoadyuvante en cáncer de recto, ¿okay? Pero lo que es más interesante para nosotros es poder dar todo el tratamiento, digamos, la neoadyuvancia completa, por decirlo así, y después la cirugía. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema pues tenemos deficiencias, Es mucho más fácil empezar la quimioterapia que la radiación. Que la radiación, exactamente. Y pues así le damos un poco más de tiempo a todo el sistema para que se vaya acoplando. Para que no se sientan mal, no es solo en Costa Rica, eso pasa en Brasil, eso pasa en Europa, en especial en el Reino Unido, no obviamente en todos los centros, pero hay muchos centros en que eso sí pasa, y por eso se han hecho muchos de esos estudios que se llaman de ventana, que es para tratar de ver si empezamos con la quimio, porque casi siempre la quimio se logra empezar más rápido, y obviamente añadir la radiación cuando sea posible. Entonces no crean que solo Costa Rica, pasa alrededor del mundo. ¿Sí? Exactamente. Y pues nosotros hemos hecho pues podemos decir como inventillos, a veces sí, que tenemos que iniciar como un tratamiento de inducción, por ejemplo, a veces con los pacientes de cáncer de recto, pues que llegan tal vez bastante avanzados, claro, y tienen un temor de que pues, se complique o que la enfermedad progrese, sí, ¿verdad? Pues a veces tenemos atrasos hasta de 8 semanas, digamos, para iniciar la terapia, y inclusive a veces un poco más, ¿okay? Entonces hemos hecho eso. Sí. No hay duda que ahora ya tenemos pues, suficiente información, sí, y NSCN añadió ya como una de las opciones de rutina que uno puede empezar con la quimio y después hacer la radiación. Siempre acordarnos que si es posible hacer oxaliplatin con fluoropyrimidina mejor, y después cuando se haga la radiación, la fluoropirimidina sola, sea capecitabine, que ya tiene genéricos en muchas partes de Latinoamérica. En Brasil se usa mucho más capecitabine que 5-fluoracil por la dificultad de bombas de infusión, y entonces capecitabine genérico ahora ha llenado un nicho muy importante en muchos países alrededor del mundo.
Y lo importante es, obviamente, llegar a la cirugía porque es lo que va a curar a los pacientes. Siempre un detalle es que el paciente no debe tener obstrucción intestinal. Entonces, necesitamos que los cirujanos evalúen bien el paciente para estar seguro que en este periodo, mientras empezamos la quimioterapia y después llegamos a la radiación, que el paciente no obstruya. Si hay un paciente que está en riesgo alto de obstrucción o que se presenta con obstrucción, este paciente hay que hacer un tipo de colostomía o ileostomía, dependiendo de la anatomía, para que se pueda empezar el tratamiento sin problemas. No sé si alguien más. Pues, No se pongan tímidos, por favor. Hay preguntas al fondo. Sí. Si no, lo que iba a hacer fue lo que hice una vez en el Mundial de Pulmón, que yo estaba en la tarima y todos estaban callados. Era una sesión para fellows, para residentes, y todos estaban callados. Entonces lo que hice fue bajarme de la tarima y llegué, no, y empecé a caminar y la gente empezó a hacer así. Y entonces vi uno que estaba sentadito y tenía una cara que dice, no, ese sí va a hacer una pregunta. Entonces me senté, le pasé el micrófono y dije, ¿usted qué quiere preguntar? Y así con eso la gente se siente cómoda y empieza a preguntar. Pero en Latinoamérica nunca tenemos problema. En Asia sí, a veces pasaba que uno no lograba hacer preguntas. Y en Japón uno tenía que llegar al jefe para que el jefe hiciera la primera pregunta. Si no, nadie hacía ninguna pregunta. Por favor, doctor Efraín. Efraín Cambronero, cirujano oncólogo, no sé si habrá más cirujanos oncólogos acá, pero mi pregunta, o más bien es oír la opinión. Llegué un poquito, unos minutos después que había empezado la charla y no sé si habrá hecho algún comentario, pero el uso de quimioterapia y radiación concomitante como tratamiento definitivo para cáncer de recto. Excelente. Ciertamente Brasil es, creo que, donde posiblemente hay más publicaciones o más experiencia. Entonces, quería oír su opinión, un comentario al respecto. Excelente pregunta. La doctora Angelita, que nosotros en portugués llamamos Angelita, fue la doctora que empezó todo este proceso de tratar de ver si había pacientes que recibían quimioterapia y radiación, si había algunos pacientes que podríamos tratar no llegar y no hacer cirugía. Y ella en su serie de casos enseñó que de los 10-15% de los pacientes que tienen respuestas completas, la gente en la cámara odia cuando yo empiezo a caminar, pero bueno, lo siento. Y ella logró enseñar que hay un grupo de pacientes que sí se logra preservar, no solamente preservar el recto, pero no hacer cirugía. La gran dificultad es saber cuáles son los pacientes que de verdad llegaron a tener respuesta completa patológica sin tener la pieza cirúrgica. Obviamente, si uno la tiene, el patólogo nos dice si hubo o no. Entonces, si uno puede hacer resonancia o endoscopia con ultrasonido y biopsia aleatoria y enseña que no hay enfermedad 8 semanas, 12 semanas después del tratamiento, esos son pacientes que ahora estamos empezando a darle la opción de seguirlos. No es algo que sea rutina en la mayoría de los centros. Lo que estamos haciendo, en especial en Estados Unidos, son estudios, ensayos clínicos en que los pacientes pueden optar por hacer eso. No es la rutina, pero para pacientes seleccionados que van a venir, que no se van a desaparecer, es una posibilidad. Yo tengo un par de pacientes que se escaparon de la cirugía, no quisieron hacerla y se escaparon y no volvieron para hacer la terapia adyuvante tampoco. Y lastimosamente les volvió la enfermedad a los dos, pero eso no es el detalle que les estaba tratando de decir. Los pacientes que sí muy bien seleccionados, que tienen una respuesta clínica completa y no se ve enfermedad residual en pruebas radiológicas y en biopsia aleatoria del recto, esos son pacientes que se puede pensar en seguir. Y hay estudios, el ACOSOG y otros grupos americanos que lo están viendo de cirugía oncológica, que lo están viendo si es algo que podemos hacer de rutina. Lastimosamente, carcinoma de recto no es carcinoma del ano, en que el 80-90% de los pacientes tienen respuesta completa. Ojalá haciendo toda la quimioterapia neoadyuvante primero, después añadir la radiación y ojalá para aquellos pacientes en que la inmunoterapia funcione, sí podremos, se llega un momento en que podremos tener una respuesta patológica completa más alta, pero hoy en los mejores estudios es entre 10 y 14%, o sea, no es algo alto suficiente para que le podamos decir a los pacientes que hay una posibilidad alta de que no necesiten cirugía. No hay, la pregunta es si hay algún marcador biológico o algún otro marcador que nos ayude a seleccionar cuáles son los pacientes que llegan a tener respuesta patológica completa, ¿correcto?
Perfecto. Entonces, lastimosamente no hay ningún marcador perfecto que nos diga. Hay gente que ha tratado de hacer biopsias y ver la respuesta inmediatamente después y eso, pero no llega a ser 100%. Entonces, aún estamos trabajando en eso. ¿Otras preguntas o me tengo que sentar a algún ¿Alguna lado? otra pregunta, comentario? ¿Tenemos más? ¿Los residentes? Sí, los residentes, ¿dónde Sí. están? Allá hay uno. Permítame. Ok. No, no se preocupe. No, yo lo llevo, no se preocupe. ¿Sí? Así hago ejercicio. Por favor, y para que yo sepa quiénes son, por favor, decime Yo soy nombre y de dónde Calderón, eres. especialista en radioterapia en el San Juan de Dios. Perfecto. Ajá. Y Con me voy a, respecto a me- la y me voy a alejar por pregunta- eso de la interferencia. Permiso. Con respecto a la pregunta del doctor Cambronero, sí me queda la duda en cuanto a la parte, digamos, de ese paciente, esos pacientes inicialmente se trataron como un plan neoayudante y, digamos, ese 10 o 15% que no se operaron, se recibieron dosis de radioterapia que eran más bien neoayudantes, no eran definitivas. Buena pregunta. Entonces ahí, digamos, sí me quedaría la duda de, Sí. o sea, en verdad, o sea, puede ser una respuesta clínica completa, pero Excelente pregunta. Si subimos la dosis, que llegamos en general al 50,4 Gray, si hay algún beneficio de respuesta completa y la verdad es que no tenemos datos suficientes para decirlo. En otras enfermedades, cuando hemos subido a 60 o 70, 74, a veces 88 Gray, sí logramos tener mejores respuestas completas, pero en recto no tenemos datos suficientes para hacer una rutina hoy día. Y obviamente hay que hacer con que la cirugía sea factible. No queremos llegar al punto que se trate de hacer cirugía y no lo logre. Yo creo que ya se animaron los residentes, creo. Sí, claro. Doctor, estudios similares, digamos, al Valentino, hay que se hayan planteado tal vez con cetuximab como de mantenimiento, tanto con sulfuracilo como también lo que nos Sí, decía que no había como un brazo solo. hay muchos estudios que se han hecho con 5-fluoracilo, capecitabine y o bevacizumab o cetuximab. El que me parece más fácil de seguir a largo plazo, no hablo de costoso porque cualquiera que tenga bevacizumab o cetuximab va a ser costoso, es más fácil que uno reciba bevacizumab a largo plazo que cetuximab o panitumumab, porque la verdad es que si uno no tiene ningún problema de sangrado o de trombosis, uno no siente obviamente uno no siente la presión alta que puede tener con el bevacizumab. Entonces, desde el punto de vista de calidad de vida del paciente, uno siente menos efectos secundarios con bevacizumab que con cetuximab y panitumumab. Del punto de vista de supervivencia global, es muy parecido. También hay muchos estudios, hace 15 y 20 años, poco menos, que enseñan que para pacientes con perfil clínico, con capacidad clínica de performance status de 2, 3, esos pacientes pueden recibir monoterapia de quimioterapia con algún tipo de tratamiento blanco o algún tipo de anticuerpo monoclonal y pueden llegar a una supervivencia global alrededor de los 20 meses. O sea, no llegas a los 27, 36 meses que podemos llegar con todas las medicinas, pero a veces hay pacientes que no tienen situación clínica buena suficiente para recibir FOLFOX o FOLFIRI y a esos pacientes sí tienen beneficio de hacer monoterapia con algo de tratamiento monoclonal. Lo más importante es que los pacientes de verdad estén expuestos a todas las medicinas que son activas por el tiempo en que ellas funcionen. Entonces eso es mucho más importante que saber si empezamos con FOLFOX o FOLFIRI o 5-fluoracil solito y de ahí por ahí adelante. Entonces lo más importante es que los pacientes se expongan a todas las terapias que tenemos que son activas. ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguien más? Yo sí quería preguntar para seguir, ¿verdad? Pero digamos, interesante también, doctor, en el paciente estadio clínico 4, digamos, con enfermedad peritoneal, normalmente el cirujano, si entra, ¿verdad?, a hacer la cirugía, pues ve enfermedad peritoneal y ya, echa para atrás y te lo manda como enfermedad Sí. peritoneal. Pero estaba viendo también que en el contexto, digamos, de que se estudió el HIPEC y esto, pues se trató de hacer una resección completa de esa enfermedad peritoneal. ¿Qué características debe tener el paciente como para que pueda optar por una cirugía completa?
Lo de más tratamiento? importante es que el paciente tenga una enfermedad que responda al tratamiento sistémico. ¿Cuál es la enfermedad clásica que hacemos quimioterapia y después resección peritoneal completa? Es el cáncer de ovario. Tiene respuestas mejores que el cáncer de colon, mejores respuestas completas y supervivencia global que es por lo menos un poco mejor, si no muy parecido al cáncer de colon. Entonces, lo más importante es tener un paciente con buena condición clínica y que el volumen de enfermedad no sea tan grande. Hay criterios y hay tablas que le pueden decir por la cantidad de la enfermedad si uno tiene una buena posibilidad de llegar a menos de 1 milímetro de enfermedad residual o no, así como existe en cáncer de ovario, y esos existen. El doctor Sugar Baker, que fue el pionero de esta enfermedad, hoy está en Washington. Yo tuve la oportunidad una vez de entrar en una cirugía con él hace unos cuantos años. La verdad es que me colé con un colega cirujano, yo no soy cirujano, pero me colé con un colega cirujano que fue a pasar una semana con él y tuve la oportunidad de entrar al quirófano y estar en la cirugía. No toqué un bisturí, no hice nada, obviamente solo estuve viendo, no íbamos a poner ningún paciente en riesgo, aunque eso es la ventaja de no haber entrenado en Latinoamérica. Uno entrenado en Latinoamérica, yo hice colecistectomías, yo hice apendectomías como estudiante y son cosas que hoy ya no se hacen, ya por dicha por los pacientes, pero son cosas que le hacían uno mejor médico por poder estar expuesto. Pero hoy con el volumen de información que tenemos y con la cantidad de cosas que hay que aprender en la práctica es imposible hacerlo. Por eso es tan importante que uno trabaje en equipos multidisciplinarios, porque ya no es hoy posible que uno tenga la exposición a todas las áreas de medicina que lo que teníamos nosotros. Por ejemplo, como oncólogos médicos, para nosotros era muy fácil llegar y leer todo lo que NSCN había escrito, eran como 5 laminillas. Era súper fácil. Uno entraba a cada enfermedad, en NSCN tenía todos los detalles. Uno era fellow del primer día, y el tercer día ya era prácticamente oncólogo porque todo estaba ahí. Hoy, si uno empieza a leer en el primer año de residencia, puede llegar al tercer año de residencia y leer 10 páginas al día y no lo termina. Porque además de la cantidad de información que hemos generado en los últimos 7 años, eso se ha hecho cada vez más especializado y todos los días hay cosas nuevas. Antes veíamos quizás 2 veces al año. En ASCO y ESMO hay novedades, sabemos lo que estamos haciendo. Solía ser que en ASCO aprendimos lo que había de nuevo. Y en ESMO revisábamos cómo es que habíamos puesto eso en práctica. Ahora no, ahora hay ESMO Singapur, ESMO Asia en Singapur y salen estudios de fase 3 nuevos. Uno se levanta a las 3 de la mañana y hay un mensaje en el celular que dice, comunicado de prensa, estudio positivo con droga A, B, C, D o lo que sea. O sea, el volumen de información hoy es asustador. Pero obviamente eso nos trae beneficios a los pacientes y por eso nos deja contentos. Pero hace con que el entrenamiento en oncología se haga cada vez más complejo, en medicina en general también, y hace con que uno tenga que pensar en tener subespecialidades dentro de su campo de actuación, porque es prácticamente imposible. Yo aún veo prácticamente todos los tumores sólidos, no veo más mama, mientras estuve en Singapur y Brasil sí lo veía. Ahora en Estados Unidos volviendo, yo en mi práctica en el centro de cáncer veo cáncer de pulmón, tumores torácicos en general y tumores gastrointestinales. En nuestra clínica de los fellows, que son nuestros residentes de oncología, ahí sí veo casi todos los otros tumores sólidos, menos mama, que es un día especial y siempre hay gente que quiere hacer mama, entonces no hace falta oncólogo en Estados Unidos y menos. ¿Tú, Efraín, una pregunta? Perfecto. Ahí viene un micrófono. Ahí viene. Nada más, tal vez ¿Hay alguien detrás del pilar? No. Sí. No. Ok. en relación con la pregunta de Carlos, ¿cuál paciente para HIPEC es el que Ujú. usualmente, y aunque la experiencia nuestra realmente es prácticamente nula, yo primeramente tengo 3 casos, realmente todo se resume en selección de paciente. Correcto. La selección desde el punto de vista constitucional del paciente que tolere esa cirugía, es una cirugía larga, es una cirugía usualmente que la intención es dejarlo de cero, ojalá sin enfermedad visible. Entonces, eso es uno de los criterios tal vez, o de los factores de selección más importantes de la condición del paciente. La otra es lo que usted mencionó, que es el PCI, que el doctor Paul Sugar Baker Correcto. diseñó. Usualmente es un puntaje que se va dando y que en última instancia es un resumen del volumen tumoral. Entre más alto el PCI,
menos la probabilidad de poder ese paciente dejarlo sin enfermedad visible. Así es. Y en general, pacientes con PCI, que es el Peritoneal Carcinomatosis Index, menor de 9 es el paciente que posiblemente, y si está en buenas condiciones, es el paciente que le da a uno el chance de poder entrar a la sala y posiblemente dejarlo sin enfermedad visible. Por encima de esos, prácticamente todos quedan con enfermedad residual. Y ahora, gracias a los estudios de imágenes, podemos hacer eso preoperatoriamente en una forma más, tal vez más precisa. Correcto. ¿Verdad? Y evitarle al paciente tal vez tener que llevarse a sala para al final no poderlo dejar sin enfermedad. Y un punto para hacerles recuerdo es que aquellos pacientes que tienen pseudomixoma peritonei, que es una enfermedad de bajo grado, a veces encuentran células de adenocarcinoma, pero muy bajo grado, y lo que tienen sí son piscinas de mucina por todo. Esos son pacientes que siempre se trata de sacar todo lo que sea posible. Entonces es una enfermedad diferente, es una enfermedad que no responde bien a la quimioterapia. Hay pacientes, por ejemplo, con pseudomixoma peritonei y carcinoma de apéndice mucinoso de bajo grado, que uno a veces solo hace cirugía y no hace más nada, no hace 5-fluoracil, no hace quimioterapia. Muchas veces para pacientes jóvenes vamos a tratar de hacer quimioterapia, pero es una modalidad de tratamiento que no sabemos si de verdad funciona o no. Gilberto, en relación con el uso pero con infección paliativo para pacientes con ascitis maligna, ¿le ha encontrado más utilidad o desde el punto de vista clínico logramos menos? Porque los estudios con HIPE para manejo de ascitis maligna, peritoneal, carcinomatosis peritoneal con ascitis maligna, muchos de los estudios, aunque son relativamente pocos, y son estudios institucionales, retrospectivos, han mostrado disminución en el uso de paracentesis, disminución en los medicamentos para controlar la ascitis. ¿Ustedes tienen experiencia en esa área? Sí, para pacientes que de verdad tienen enfermedad de mediano y alto grado, esos son pacientes que con quimioterapia tienen respuestas y uno logra bajar la cantidad de ascitis, logra disminuir la cantidad de necesidades de punciones, etcétera. Pero no funciona para todos y no funciona por mucho tiempo. Sí es una enfermedad que sí es un poco complicada a veces. Hay estudios tratando de usar los mismos catéteres de Pleurex que usamos en oncología torácica, de dejarlos más tiempo. Se hicieron muchos estudios de cirugía que tampoco fueron de mucho beneficio y ahora se están tratando cosas como canakinumab, que es una molécula de adhesión, un anticuerpo monoclonal contra una molécula de adhesión que parece tener algún tipo de respuesta contra ascitis, pero no hay nada así que digamos que si el tratamiento usual sistémico no funciona, es una situación difícil.